tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del doctor Cristóbal Rodríguez, con quien hablaremos acerca del debate respecto a la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19, aspectos legales y constitucionales. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido, Cristóbal, al programa. Un placer, Boris, como siempre, conversar contigo en este programa. Cristóbal, tenemos sobre el tapete, en la opinión pública, un debate muy interesante respecto a la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19. Hay mucho escepticismo en algunos segmentos de la población que ha impedido que el ritmo del proceso de vacunación logre las metas que se han definido. O sea, se ha definido una meta de que este año debe vacunarse por lo menos 7.8 millones de personas en el plan establecido desde febrero del 2021, y apenas tenemos un 14% de la población completamente vacunada. Eso ha dado lugar a un rebrote en algunas zonas del país, como el Gran Santo Domingo, y al, digamos que, fortalecimiento de las medidas de distanciamiento social, como el tema del toque de queda y el horario más reducido que estamos viviendo actualmente. Esto nos hace preguntarnos, para poder poner en contexto al público, en primer lugar, ¿cuáles son los derechos fundamentales en conflicto con este tema? Porque todavía hay personas que se niegan a la vacuna y que no sufren ningún tipo de consecuencia, y se plantea que es un tema de su autonomía, de su dignidad como personas, de sus derechos fundamentales, y esto en detrimento de los derechos de las demás personas. ¿Cómo nosotros podemos explicar este conflicto? Mira, yo quisiera empezar, Boris, diciendo que yo, en lo particular, soy casi por definición reacio a cualquier directriz que desde el Estado plantee como obligatoria cualquier conducta. O sea, yo pienso que solo en situaciones excepcionalísimas el Estado puede coactivamente imponer a otros una obligación. Ahora, yo tengo claro que esas circunstancias existen, y yo creo que estamos en una de ellas. Estamos en una situación excepcional, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo entero. La pandemia del COVID-19 ha puesto en jaque a todas las sociedades que informan el sistema internacional de naciones. En ese sentido, yo pienso que las medidas de contención de la pandemia, desde las que tienen que ver con el confinamiento, con la restricción a la libertad de tránsito y de reunión, están sobradamente justificadas. Creo, además, que no tienen fundamento en derecho. No tienen fundamento en derecho quienes alegan que su autonomía personal, que su libertad personal y que su dignidad impide al Estado la obligatoriedad o la exigencia coactiva de la vacunación. Y creo que no tienen amparo en derecho porque todos los derechos, sin excepción, tienen límites, y los límites primeros de cualquier derecho son la interferencia del ejercicio de ese derecho con el interés general, o la interferencia del ejercicio de ese derecho con el derecho de los otros. Claro, el derecho a no ser contagiado. Claro, en este caso, ¿de qué se trata? Hay un interés general de por medio, muchos intereses generales de por medio. Es decir, la pandemia, el virus, está ocasionando
consecuencias devastadoras en el aparato productivo y en el sistema económico. Tiene al borde del colapso el sistema sanitario. Ha propiciado más de 3.6 millones de muertos a escala planetaria. Ha propiciado y está propiciando dolor, sufrimiento y tragedia cotidianamente en millones de familias alrededor del mundo. Si eso no es un interés general de magnitudes que facultan al Estado para desplegar su fuerza coactiva, para tomar todas las medidas necesarias para frenar el curso de desarrollo de la pandemia, no se me ocurre a mí qué circunstancia podría dotar al Estado o activar en el Estado esas facultades. No se me ocurre. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que mi dignidad está, se me coartaría, se violaría mi dignidad porque no sabemos lo que va a propiciar la vacuna. Sí sabemos, sí sabemos. Hay un consenso científico universal en que la vacuna disminuye el contagio y produce inmunidad de rebaño. Se sabe con precisión. Se sabe cuál es el nivel de efectividad de cada una de las vacunas que se están aplicando en el mundo. La ciencia se encargó de establecerlo y de explicarlo. Los ministerios de salud de todos los países y los organismos internacionales que regulan o que han venido regulando todas las acciones relacionadas con el control, con el curso y el control de la pandemia, lo han explicado en todas partes. Te dicen, no, es una vacuna experimental. No, no es una vacuna experimental. Es una vacuna que agotó todas las fases que permitieron a la Organización Mundial de la Salud reconocerlas como válidas para su inoculación en la población de los distintos países. Que falta la fase cuarta. La fase cuarta de cualquier medicamento o su equivalente tiene como condición el uso masivo del medicamento de que se trate, en este caso el uso masivo de la vacuna. Para ponerte un ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la fase cuarta? Del análisis posterior al uso del medicamento de efectos que no eran previsibles en el momento en que se empezó a usar. Por ejemplo, la Viagra. La Viagra se empezó a usar para dolencias cardíacas, para afecciones cardíacas. Su uso demostró que era útil, además, para corregir problemas de disfunción eréctil. De eso se encarga la fase cuarta del proceso de investigación de cualquier medicamento y de temas que tienen que ver con las prácticas publicitarias. El uso es condición de ejecución de esa fase. Los derechos del colectivo, eso que se llama el interés general, y los derechos individuales de la gente que no quiere exponerse al contagio, se imponen a el derecho que reclaman algunos de no vacunarse, porque le dicen, no, la vacuna no necesariamente evita la transmisión del virus. No necesariamente evita la transmisión del virus, pero se sabe que limita el contagio. Y se sabe que es condición para frenar el virus y sus efectos, lograr un nivel mínimo de inmunidad en un porcentaje de la población que algunos hablan de alrededor del 70%. Entonces, el Estado tiene que imponer como obligación, no tiene que imponerlo como obligación. Lo ideal es que las campañas de persuasión, que las campañas de incentivo, que las campañas de movilización cotidiana de la población hacia asumir la conciencia de la necesidad de vacunar sean efectivas. Eso es lo ideal.
Pero si eso no fuera suficiente, no hay duda de que el sistema jurídico tiene a nivel legislativo y a nivel constitucional herramientas que facultan al Estado y que facultan a las empresas privadas a tomar decisiones de exigencia de la vacunación. Y en eso queremos adentrarnos. Vemos que recientemente, el 8 de junio, esta semana, el Senado de la República aprobó una resolución donde se le exige al presidente de la República que se prohíba a aquellos que no se han vacunado acceder a los sistemas de transporte público y acceder a lugares de uso público o privado, es decir, cualquier restaurante donde pueda haber una aglomeración de personas. Al regreso, amigos, vamos a continuar con la respuesta sobre esta resolución. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el doctor Cristóbal Rodríguez. Cristóbal, en el segmento anterior señalabas que, de ser necesario, el Estado contaría con las herramientas y facultades legales para disponer la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19, en caso de que fuera necesario. Todavía hoy día no es obligatoria, sino que se motiva a la población a que lo haga, que agote el procedimiento de la vacunación, pero todavía no es exigible de manera coactiva, aún no. Sin embargo, en el Senado de la República se aprobó una resolución donde se le plantea al presidente de la República que adopte ciertas medidas en contra de la población que no se ha vacunado. Medidas como la prohibición del uso del transporte público y como el acceso, la prohibición de acceso a ciertos lugares públicos y privados. De manera que se proteja a la población que ya se ha vacunado y que acude a estos sistemas y estos lugares. Esta resolución, si ya luego se remite al presidente de la República, entonces podría dar lugar a que el Poder Ejecutivo disponga medidas de esta naturaleza, que son medidas que también afectan otros derechos. Mira, yo, por lo que uno ha visto de la actitud del presidente mismo de la República sobre el tema, la actitud parece ser de tomar acciones positivas de incentivo a la vacunación. Y en este momento, en la última semana, esas medidas han sido bastante efectivas. Bastante efectivas. Es decir, la campaña de 4 días de vacunación que se inició el jueves pasado culminó el domingo con más de 500.000 inoculaciones. Y después de esa campaña, la media diaria ha estado por encima de las 250.000 inoculaciones hasta el día de ayer, hasta el día del miércoles. Entonces yo pienso que si se mantiene el nivel de intensidad en la promoción de la vacunación que ha observado el gobierno en la última semana y pico, tal vez no sea necesario tomar medidas coactivas. Hay empresarios que están diciéndole, no, si usted no presenta su tarjeta de vacunación, no puede entrar. Yo creo que tienen también fundamento en derecho, pero creo que el gobierno está apostando, y me parece bien, está apostando a la persuasión, y hasta ahora, te reitero, está siendo efectiva. Pero si decidiera hacer acompañar la campaña de persuasión con elementos coactivos del tipo de lo que está sugiriendo la resolución del Senado, vuelvo y te digo, no tengo duda de que tiene fundamento en derecho, a condición
a condición de que las restricciones sean proporcionales a el objetivo que se quiere alcanzar. Y que en todo caso serían provisionales. La provisionalidad es parte de la proporcionalidad. Si no, ninguna medida puede ser indefinida en el tiempo, ni siquiera en el marco de un estado de excepción. Muy bien. Esta situación, ¿cómo se traduce en el ámbito empresarial? En el ámbito empresarial, ¿es posible para un empleador o es factible para un empleador adoptar medidas con carácter obligatorio dentro de sus empleados para que todos se vacunen y tomar eso en cuenta para fines, por ejemplo, de un despido justificado? O sea, podría darse el caso a lo interno de una empresa que si la empresa adopta como política de seguridad e higiene en el trabajo, pues que todos los empleados se vacunen. Aquellos que no quieran vacunarse podrían ser objeto de una desvinculación que protegería de alguna manera la responsabilidad del empleador. Mira, vamos a empezar por el marco normativo. El artículo 62.8 de la Constitución obliga a los empresarios, a los empleadores, perdón, los obliga a garantizar en un ambiente de trabajo, entre otras cosas, en condiciones de salubridad. En condiciones de salubridad. Por tanto, prima facie, los empleadores tienen la prerrogativa de exigir la vacunación, a todo el personal de sus empresas. ¿Hasta dónde alcanza esa prerrogativa? Algunos colegas laboralistas dicen, bueno, el ejercicio del desahucio siempre es posible. Siempre es posible, yo te pago tus prestaciones, tú no te quieres vacunar, yo te pago tus prestaciones y chao, te vas a casa. No voy a exponer al resto de la gente que sí asumió responsablemente la vacunación porque una o dos personas no lo quieran hacer. Fernando Capellán, por ejemplo, que es el presidente del Grupo M, que es un grupo que tiene un nivel de empleomanía considerable, informaba hace unos días que el 97% de su gente está vacunada, pero que han limitado o están impidiendo la entrada, no solo de empleados, de cualquier gente que no tenga la doble dosis de la vacunación. ¿Ves? Entonces, es más discutible si tú puedes cesar a un empleador sin responsabilidad, a un empleado sin responsabilidad, es decir, sin pagarle prestaciones. Algunos colegas laboralistas dicen, para eso tendría el Ministerio de Salud Pública o el gobierno que decidir positivamente el carácter obligatorio de la vacunación en los términos en que está planteado en el artículo 64 de la Ley General de Salud. Dice, si el gobierno lo adopta en los términos en que está planteado en la Ley General de Salud, entonces podría despedirse sin tener que pagarle prestaciones y todos los derechos laborales asociados al despido a un empleado. Muy bien. ¿Y qué pasa, Cristóbal, con relación a los restaurantes, por ejemplo? Restaurantes, cines, gimnasios, que son lugares donde se produce aglomeración de personas. Dentro de su ejercicio de la libre empresa, un propietario de un restaurante podría disponer per se la prohibición de acceso a personas que no se hayan vacunado. ¿Eso sería, dentro de este contexto, factible o sería una medida que podría ser considerada como discriminatoria? Mira, vamos a verlo en escala descendente. Aquí tuvimos unos 3, 4 meses cerrado a cal y canto.
O sea, tú podías hacer takeout, llamar, pedir y buscar al restaurante. Pero no podías ir. Es decir, si el gobierno tiene en sus manos, en virtud de la excepción que te permite la restricción del derecho de reunión y de libertad de tránsito, que son los derechos que habilitan al Ejecutivo a ser limitados, tú cerraste la industria de los restaurantes. Por supuesto que estás limitando la libertad de empresa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de evitar una propagación sistemática del virus. Los propietarios de restaurantes podrían, con idéntico propósito, restringir el acceso. Yo creo que sí. Yo creo que sí pueden restringir el acceso. Imagínate tú que que el propietario, la cajera, dos de los mozos sean diabéticos, hipertensos, obesos. Es decir, Claro. son especialmente vulnerables por las comorbilidades Claro. a la posibilidad de ser contagiados. Proteger a esas personas también es una responsabilidad del propietario del restaurante, Claro. ¿verdad? Pero además contribuir al propósito colectivo, al propósito nacional de amainar la propagación del virus, también creo que es parte de la responsabilidad de los propietarios de restaurantes y de otros espacios privados de uso público en la que se producen actividades cerradas y por tanto actividades donde la posibilidad de propagación del virus es más alta. Claro. Yo creo que esa medida se puede adoptar sin que se pueda alegar discriminación, porque la discriminación solo se configura allí donde el acto restrictivo del derecho no se compadece con criterios básicos de proporcionalidad y con finalidades que también estén constitucionalmente protegidas, con la búsqueda o consecución de finalidades constitucionalmente protegidas. Muy bien, Cristóbal, este tema me hace preguntarme, esta situación que se podría dar en el ámbito de los restaurantes y otros sitios similares, se podría también trasladar a los sistemas de transporte público. Sabemos que hay un sistema que es público, propiedad del Estado, como la ONSA, el metro, pero también hay un servicio público de transporte que es prestado por asociaciones empresariales que todavía se denominan como sindicatos, los famosos sindicatos de choferes. En el marco de estos sistemas de transporte público también podría, por ejemplo, en el caso de los sindicatos, ellos podrían también establecer ciertas medidas para proteger a los choferes. Sí, o motivar a la población. Yo he visto los pronunciamientos de algunos líderes de esos gremios empresariales del transporte anunciando que se va a impedir el acceso. Hay dos temas con esto que yo creo que es importante, y no solo en este aspecto, en todos los demás. No ha habido, al parecer, suficiente rigor en el registro de la ciudadanía que está acudiendo a vacunarse, y eso, según se ha estado denunciando en los últimos días, ha posibilitado que haya gente que esté falsificando la tarjeta. Entonces, la efectividad de medidas como esas en el ámbito de la vida en los restaurantes, del acceso y uso a los medios de transporte colectivo, está condicionada a un mayor nivel de rigor en el control del registro y en la prevención de la posibilidad de la falsedad, del falseamiento de la tarjeta de vacunación. Yo me vacuné, yo me puse la primera dosis, por ejemplo, en Unive. La segunda me la puse en otro centro
y en Unive me registraron en un computador toda mi información, pero en el segundo centro no. Entonces, solamente verificaron que tenía la primera dosis, la segunda, y punto. Entonces, yo creo que eso hay que apuntar a un mayor nivel de rigor en el control que evite la falsificación. Luego, con las medidas en el ámbito del transporte colectivo no público, o mejor dicho, no bajo control del Estado, yo apostaría más a incentivos como este. Es decir, si usted, como presidente de un gremio empresarial del transporte, quiere contribuir realmente con el interés de la sociedad dominicana, con el esfuerzo que está haciendo el gobierno para combatir la pandemia, con las expectativas de toda la población con resolver el tema, yo pienso que puede ser más efectivo un gesto de desprendimiento. Es decir, mira, si usted, usuario, muestra su tarjeta con doble dosis, durante una semana usted solo pagará el 30, el 50% del costo del transporte. Yo pienso que eso sería un incentivo más efectivo, más amigable, que Claro. no, usted no entra, si no se vacuna no entra. No, vacúnese, venga y solo pagará la mitad. Exacto. Lo mismo vale para el teleférico, lo mismo vale para el metro. Si todo el que presente su doble tarjeta de vacunación, que use el teleférico, durante una semana pagará el 50% o el metro. Es decir, mecanismo ad hoc de subsidio parcial de una actividad que se usa masivamente. Son millones de personas que mueven el transporte público bajo control o no del Estado. Yo pienso que por ahí hay una vía de incentivo, de estímulo, de eso que se conoce en el derecho administrativo como nudges, Sí. que podría ser efectivo en términos de apoyo a la campaña de vacunación. Muy interesante. Muchísimas gracias, Cristóbal, por venir al programa. Ha sido genial tener tu participación en el día de hoy. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.